Hola, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende en qué momento están mirando este video. Mi nombre es Elías López y soy el pastor de la iglesia Berea de Saltillo. Y el médico me ha recomendado hidratar mi garganta, así es de que voy a pedirles disculpas de antemano si de vez en cuando tomo un poquito de líquido. Vamos a orar y vamos a poner todo esto en las manos de nuestro Dios. Señor, gracias por esta oportunidad, esta nueva oportunidad de compartir tu palabra. Gracias por las personas que nos siguen en el Facebook, en el YouTube, y te pedimos que tú des bendición a cada uno por medio de tu palabra. Que tu palabra sea la que hable al corazón y que si hay algún principio tuyo, algún principio bíblico que pueda serles de utilidad, de bendición, Señor, pues este es el propósito que tenemos, de lo que tú nos has dado, compartirlo para bendecir a otros. Gracias, Dios. Te alabamos y te glorificamos en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Lo primero que quiero mencionar es que cada sábado tenemos una reunión de jóvenes y adolescentes a las 5:30 de la tarde, cada sábado, con nuestro hermano Lalo Quintero. Y también cada domingo por la mañana a las 10 de la mañana y a las 12 del mediodía tenemos nuestras reuniones presenciales. Y para los que estuvieron presentes en el 15 años de Mili, la pasamos excelentemente bien. Gracias a Dios que les permitió a nuestros 5 estar aquí para esta ocasión tan importante y tan especial para ellos y para ella. Y ahora estoy empezando a notificarles que el domingo 13 de noviembre, durante el segundo servicio, vamos a tener también otra quinceañera. Y se trata de la hija de nuestros hermanos Marco Tulio y Emerita. Y esto será durante el segundo servicio que comienza a las 12 del mediodía. Oren por esta quinceañera. La quinceañera se llama Luz Valeria Garza. Entonces, que Dios bendiga la ocasión. Muy bien, ¿de qué estamos hablando? Estamos considerando el patrón de Pedro para hacer discípulos. Y Pedro nos habla de 7 cosas que debemos añadirle a nuestra fe. Y las hemos considerado una por una, ilustrándolas con las etapas del crecimiento y desarrollo físico. Por ejemplo, aquí en esta diapositiva tenemos a un bebé. Pedro nos habla de añadirle a nuestra fe virtud. Nosotros hablamos del nivel del arrepentimiento y lo ilustramos con el nacimiento de un bebé. ¿Qué hace un bebé? Nace y vive. Eso es todo. ¿Qué hace un recién convertido a Cristo? Una persona que conoce a Jesucristo y ¿qué es lo que comienza a hacer? Nada. Simplemente vivir.
Ahí también tenemos la figura de un niño. El bebé crece y se convierte en un niño. Pedro nos habla de añadirle a la virtud conocimiento. Nosotros hablamos del nivel de la iluminación. ¿Qué hace un niño? Observa y aprende. Observa y aprende. ¿Y qué hace una persona que comienza a ser enseñada en la palabra de Dios? Simplemente observa y aprende. Asiste a la iglesia, conoce a otros creyentes en Jesucristo, aprende la palabra y está observando y aprendiendo. Luego tenemos la figura de un adolescente. Pedro nos habla de añadirle al conocimiento dominio propio. Nosotros hablamos del nivel de la participación en el ministerio y lo ilustramos con el adolescente. ¿Y qué hace el adolescente? Participa. Comienza a participar en las labores de la casa, en las responsabilidades del hogar, limpiando su cuarto, tendiendo su cama, ayudando a lavar algunos platos o cosas así. Y en la vida cristiana igual. El creyente comienza a aprender la palabra y comienza a compartir lo que está aprendiendo con otros. Comienza a participar en el ministerio. Luego, ese adolescente crece hasta convertirse en un joven. Pedro nos habla de añadirle al dominio propio paciencia. Paciencia. Nosotros hablamos del nivel del entrenamiento del liderazgo. ¿Qué hace un joven? Un joven comienza a ser entrenado para la vida. En la preparatoria, en la universidad, aprendiendo un oficio, aprendiendo una carrera para poder vivir. Y en la vida cristiana es igual. El creyente que comienza a aprender la palabra, llega el momento en que de una manera más seria, más responsable, comienza a ser entrenado como líder en las cosas de Dios. Y de ser joven, entonces pasa a ser un papá. Ya llega a la edad adulta y llega a ser un papá, un esposo. Pedro dice que hay que añadirle a la paciencia piedad, piedad. Nosotros hablamos del nivel de la consagración, la reevaluación y la separación. ¿Y qué hace un muchacho que llega a esta edad adulta? Bueno, tiene que consagrar su vida a una sola mujer, porque se casa, a una sola familia. Ahora es un líder responsable de su familia. Y hablando de la vida cristiana, la aplicación para la vida cristiana, nosotros hablamos del nivel de la consagración. Una vez que el creyente comienza a aprender la palabra, recibe entrenamiento y entonces, ¿qué va a hacer con lo que está aprendiendo? Tiene que consagrar su vida a Dios. Y ya no hay vuelta atrás. Se queman todos los puentes. Por eso le llamamos el nivel de la consagración, la reevaluación y la separación. Se separa para Dios, para Dios. Y ese papá, ese adulto, obviamente avanza en su crecimiento y llega a ser un papá. Se convierte en un abuelo, de papá se convierte en un abuelo. Pedro nos habla de añadirle a la piedad afecto fraternal. Nosotros hablamos del nivel de la responsabilidad del liderazgo. Y cuando hablamos de un abuelo, pues un abuelo ya pasó por las etapas anteriores, entonces un abuelo es una persona responsable, tiene una perspectiva diferente de la vida que los papás y especialmente los padres jóvenes. Muy bien, estas 6 etapas, estos 6 niveles, estas 6 cosas, pues ya las hemos visto. Veamos ahora la séptima y última de estas 7 cosas que Pedro nos dice que debemos añadirle
a nuestra fe. De manera que, en séptimo lugar, Pedro habla de añadir al afecto fraternal amor. Añadirle al afecto fraternal amor. Y lo ilustramos con la figura de un bisabuelo. Ya vimos la etapa del papá, del abuelo y por último, en séptimo lugar, la etapa o el nivel del bisabuelo. El pasaje en 2 de Pedro capítulo 1 y el verso 7 dice, a la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. Ahora, tenemos que recordar aquí lo que aprendimos al considerar lo que implica el afecto fraternal. Porque Pedro usa esta expresión, afecto fraternal. Hay otros pasajes donde se usa la misma palabra griega, acuérdense que les hablé del griego, pero dice amor fraternal y es correcto. Pero qué bueno que Pedro usó la palabra afecto porque eso nos hizo estudiar y nos hizo aprender cuál es el sentido de lo que Pedro nos está diciendo. Por ejemplo, en Romanos capítulo 12 y en el versículo 10, el apóstol Pablo, no Pedro, el apóstol Pablo nos dijo, amaos los unos a los otros con amor fraternal. Era que Pablo usó la expresión amor fraternal, pero viene de la misma palabra que Pedro está usando como afecto fraternal. Y en su momento les mostré que era la palabra Filadelfia. Filadelfia. Y esta palabra, Filadelfia, implica amor por los hermanos. Amor por aquellos que estamos unidos por la sangre de Cristo. Que estamos unidos por la fe. Filadelfia. Pero en el mismo pasaje, Romanos 12:10, la primera palabrita dice, amaos, amaos. Y también les mostré que esta palabrita en el griego es la palabra filóstorgos, filóstorgos. Y esto significa amor entre padres e hijos, amor mutuo entre padres e hijos. De manera que Pablo nos está exhortando a amarnos como se aman los padres y los hijos, y a amarnos con amor fraternal, como deben amarse aquellos que están unidos por la fe en Cristo Jesús. Pero esta palabra Filadelfia, les dije la ocasión anterior, que proviene del término Filadelfos. Filadelfos. Y esto lo vimos en un pasaje de 1 de Pedro 3:8. No lo tenemos ahorita en la pantalla. Pero Filadelfos habla de el amor entre hermanos, el amor de hermanos, el amor entre aquellos que están unidos por lazos de sangre. O sea, los hijos del mismo papá, de la misma mamá. Eso es Filadelfos, amor de hermanos. Pero Filadelfia es amor por los hermanos. Ahora, los griegos usaban otra palabrita también para referirse al amor. Esta palabrita no está en la Biblia, pero es una palabra que no es desconocida para muchos. Y es la palabra eros. Eros habla del amor erótico. El término eros, como ya dije, no está en la Biblia. Es la palabra que hace referencia al amor entre un hombre y una mujer, al amor entre amantes, al amor entre marido y mujer. Ahora, vamos a juntarlas, vamos a hacer un breve resumen de las palabras que se han traducido haciendo referencia al amor. Y la primera, ahí se las dejo otra vez, es la palabra eros, el amor de los amantes, el amor entre un hombre y una mujer. Después, la palabra filóstorgos. Romanos 12:10 habla de filóstorgos, el amor mutuo entre padres e hijos. Y el mismo pasaje de Romanos 12:10 habla de Filadelfia, el amor por los hermanos en la fe.
Y esta es la palabra que también usa Pedro en 2 de Pedro 1:7, cuando dice que hay que añadirle al afecto fraternal amor. Y la última palabrita aquí en esta diapositiva es la palabra Filadelfos. Y ya vimos antes en 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 8, donde Pedro dice que debemos amarnos fraternalmente. Y Pedro está haciendo referencia a esta palabra, Filadelfos, el amor entre aquellos que están unidos, que están ligados por lazos de sangre. Entonces, regresando a 2 de Pedro 1:7, allí lo tienen también en la diapositiva. El pasaje dice, a la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. Amor. Ahora ya sabemos, afecto fraternal viene de Filadelfia. Filadelfia. Pero la palabra amor, ahí en la diapositiva, les puse la palabrita ágape. Ágape, independientemente de dónde la acentuemos, es una palabra extranjera para nosotros, es una palabra que viene del griego. Ágape. Y el amor ágape abarca muchas cosas, abarca todo lo que ya dijimos, todas las definiciones que hemos visto del amor, pero abarca todavía mucho más. El amor ágape habla de el amor de Dios por el mundo, por ejemplo. El famoso pasaje de Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Amó Dios al mundo. Y la palabra amor en este pasaje, Juan 3:16, se tradujo de ágape. Es el amor de Dios por el mundo. El amor ágape también comprometía a Pedro con una visión mundial. Vamos a ver en el Evangelio de Juan, capítulo 21, los versos 15 al 17. Ahora, yo les puse resaltada con otro color la palabra ágape, pero también otra palabra que implica afecto. Implica amor, pero entre los griegos era algo muy definido. Y es la palabra fileo. Fileo. Vamos a ver cómo dice el pasaje. Juan, capítulo 21, los versos 15 al 17. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Noten, por favor, aunque no existiera el Internet y no tuviéramos acceso al Google y a las palabras griegas y todo eso, simplemente con el texto en español como lo tenemos. ¿Me amas más que estos? ¿Me amas más que estos? Pedro le había dicho antes al Señor, Señor, aunque todos te negaren, yo jamás te negaré. Aunque todos te negaren. Y ahora Jesús le dice, ¿me amas más que estos? Y la cosa interesante aquí es que la palabra me amas, ahí el Señor Jesús está usando la palabrita ágape. Como decir, Pedro, ¿me amas con el amor ágape? Ahora, ¿cuál fue la respuesta de Pedro? Dice, le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Pero Pedro no está usando la palabra ágape, el amor de Dios. Pedro está usando la palabra fileo. Es como decir, Señor, pues tú sabes que te aprecio mucho. Pedro, ¿me amas más que estos? Señor, yo te aprecio bastante, yo te estimo bastante, yo daría mi vida por ti. Fíjense, todo eso significa fileo. Pero Pedro
no está usando la palabra ágape, está usando la palabra fileo. Y aquí cabe una preguntita de reflexión. ¿Cuál es el grado, cuál es el nivel de tu amor por el Señor? Jesús dijo, ¿me amas más que estos? ¿Cuánto es tu amor? ¿El amor que tú tienes por Dios es más grande que el amor de tu esposo? ¿Es más grande que el amor de tu esposa? ¿Es más grande que el amor de tus hijos? O sea, tus hijos aman a Dios, pero tú amas a Dios más que lo aman tus hijos. Tus padres aman a Dios, pero tú amas a Dios más que lo aman tus padres. ¿Me amas más que estos? Pedro, como ya dije, no contestó con la misma palabra de Jesús, ni siquiera con la misma frase. Señor, tú sabes que te aprecio. Y no dijo, te aprecio más que todos, te aprecio más que estos, te estimo más que estos. Yo daría mi vida por ti más que estos. Simplemente dijo, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Ahora, verso 16. En el verso 16, el Señor ya no va a usar la frase comparativa, más que estos, pero sigue usando la palabra ágape. Veamos cómo lo dice. Verso 16. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y otra vez les puse allí, entre paréntesis, la palabra ágape. Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y otra vez, Pedro no usó la palabra ágape. Pedro usó la palabra fileo. Pedro, ¿me amas? Señor, te aprecio. Tú sabes que te aprecio. Tú sabes que te estimo bastante. Tú sabes que haría cualquier cosa por ti. Daría mi vida por ti. Pero siempre usando la palabra fileo, no la palabra ágape. Y la cosa también interesante es que el Señor Jesús ya no usa la frasecita de comparación. Más que estos, ya, el Señor ya no la usó. El Señor estaba buscando de Pedro una visión mundial, la cual viene de un amor incondicional a Dios, del amor supremo, de amarlo a Él más que a cualquier cosa. Cada uno de los misioneros que tenemos, cada uno de los misioneros que hemos enviado de aquí, de Saltillo, de la Iglesia Berea de Saltillo al mundo, cada uno de ellos han manifestado esta clase de amor, porque lo dejaron todo. Aquí dejaron a sus familias, sus padres, sus hermanos, renunciaron a sus trabajos respectivos y se fueron sin esperar nada a cambio. De manera que ellos usaron esta clase de amor sin mencionarla, sin decirla, simplemente lo hicieron. Hechos, no palabras. Ahora, vamos al verso 17, y en el verso 17, al preguntarle la tercera vez, el Señor Jesús ya no usa la palabra ágape. Vamos a decir, en cierta manera, el Señor se baja al nivel de Pedro. Pedro todavía no puede ascender, todavía no puede subir al nivel del Señor para amarle con el amor ágape. ¿Qué hace el Señor? Desciende al nivel de Pedro. Y miren cómo dice en el verso 17. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y la palabra que el Señor está usando es la misma palabra que Pedro ya ha usado dos veces. Fileo, fileo. ¿Me amas? ¿Me aprecias? ¿Me estimas? ¿Harías cualquier cosa por mí entonces?
Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas, Fileo? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Y nuevamente, Pedro no usó la expresión ágape, usó la expresión fileo. Tú sabes que te estimo bastante. Tú sabes que te aprecio bastante. Tú sabes que haría cualquier cosa por ti. Daría cualquier cosa por ti. Daría mi vida por ti. Con la expresión ágape, el amor supremo, el amor divino, el Señor Jesús buscaba una visión mundial de Pedro. No se logró en este momento. Sin embargo, sí se logró al final. Porque aquí en Juan capítulo 21, pasaje que estamos leyendo, Pedro es un joven. ¿Qué les gusta? Anda en sus años 20, 22, 23, no sé cuántos años. Cuando Pedro nos escribe la segunda carta de donde estamos aprendiendo las 7 cosas que hay que añadirle a nuestra fe, Pedro ya es un anciano. Y Pedro ya no usa la palabra fileo. Pedro usa la palabra ágape. Porque la última cosa que Pedro nos dice que debemos añadirle a nuestra fe es amor. El amor ágape. Aquel amor que el Señor le insistió vez tras vez. En Juan capítulo 21, cuando era joven. De manera que el Señor no lo logró en esa ocasión, pero eventualmente, válgame la expresión, como dicen los muchachos, le cayó el 20 a Pedro. Con ágape, el Señor buscaba una visión mundial de Pedro. Con fileo, te aprecio, te estimo bastante. No se puede cumplir tal demanda. Podríamos decir, ustedes y yo amamos al Señor en ese nivel. Fileo, Señor, te amo, te estimo, te aprecio bastante. Y por eso me esfuerzo por ofrendar. Por eso me esfuerzo por asistir a tu iglesia. Por eso me esfuerzo por cumplir el ministerio, por discipular a otros, por hablarle a otros de Cristo. Me esfuerzo porque, Fileo, te amo. Fileo, te aprecio, te estimo. Cuando alcancemos el nivel del Señor, ágape, entonces no nos vamos a esforzar por hacer discípulos. No nos vamos a esforzar por hablarle a otros de Cristo. No nos vamos a esforzar por estar en la iglesia. Eso será muy natural. Podremos decir como el salmista, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Pero cuando estamos en el nivel de fileo, decimos, ay, otra vez a la iglesia. Ojalá se termine pronto el culto porque tengo cosas que hacer. En esta interacción, ágape implica un amor profundo y total, un amor inteligente y voluntario, un amor tal donde toda la personalidad, y no tan solamente las emociones internas, sino la mente y la voluntad están completamente comprometidas e involucradas. El amor ágape señala la deuda que todos tenemos con el mundo. Vean cómo lo dice Romanos capítulo 13 y el versículo 8. Todos tenemos una deuda de amor con nuestros vecinos enfrente de la calle, con nuestros vecinos a un lado de nuestra casa, a un lado y otro, y con la gente al otro lado del mundo. Dice Romanos 13:8, no debáis a nadie nada, sino el amaros, ágape, ágape, el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Ahora, noten este pensamiento. Perdón. Con excepción de ágape, todas las palabras que hemos considerado señalan el amor por aquellos que se relacionan con nosotros
mediante el parentesco, mediante la amistad o mediante la religión. Hermanos en Cristo. Pero el amor ágape va más allá. O sea, fileo, amar. Amamos a nuestros vecinos, amamos a nuestros amigos, amamos a nuestros hijos, a nuestra esposa, aman las esposas a sus respectivos esposos, etc. Pero el amor ágape incluye todo esto y va más allá. El amor ágape implica amor aún por los enemigos. Vamos a ver un ejemplo en Lucas capítulo 6, versos 27 al 36. Y aquí vamos a leer. Y les voy a estar marcando dónde aparece el ágape. Dice, pero a vosotros, los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos con el amor ágape. Amad a vuestros enemigos. Haced bien a los que os aborrecen. Bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Al que te hiere en una mejilla, preséntale también la otra. Y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale. Y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Verso 35. Amad, pues, a vuestros enemigos. Esto solo es posible con el amor ágape. El que les dije implica la visión mundial. Amad, pues, a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada. Y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno. Para los buenos y bondadosos, no dice así. Dice, Él es benigno para con los ingratos y malos. Benigno para con los ingratos y malos. Sed, pues, misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. De manera que el amor ágape, y aquí estamos regresando a 2 de Pedro 1:7, el amor ágape que Pedro señala en 2 de Pedro 1:7, lo ilustramos con la figura del bisabuelo. Pedro habla de añadir al afecto fraternal amor. Nosotros hablamos del séptimo nivel, la visión mundial. La visión mundial. O sea, esto es lo que caracteriza de alguna manera a nuestros misioneros, que no se conformaron con hablarle de Cristo a sus vecinos, enfrente de la calle, a uno y otro lado de la casa, sino que fueron más allá, más allá. ¿Qué significa? ¿Y cómo se aplica este séptimo nivel del plan para hacer discípulos? Bueno, una pregunta solo para reflexionar. ¿Qué se le puede enseñar a un bisabuelo? En nuestra iglesia tenemos, por ejemplo, al hermano Abel Monsiváis. Abel Monsiváis ya tiene más de 90 años. Abel Monsiváis. Y tiene muchos bisnietos. ¿Qué se le puede enseñar al hermano Abel Monsiváis? Y la respuesta es casi nada, de verdad.
casi nada. El tiempo, la edad, las experiencias vividas le dan ventaja sobre todos nosotros. Vamos a ver en el libro de Job, en el capítulo 12 y el versículo 12, y antes de leerlo, déjenme les digo que estas son palabras de Job. Y en el contexto nos pinta, digamos, un tono sarcástico e hiriente para sus amigos que estaban acusándole injusta y falsamente. Pero el principio práctico no se puede negar. Vamos a ver qué dice. Job 12:12. En los ancianos está la ciencia y en la larga edad la inteligencia. Ese es un principio que no se puede negar. El sentido sarcástico para los amigos de Job era, si ustedes son ancianos, ¿dónde está su ciencia? Si ustedes tienen larga edad, ¿dónde está su inteligencia? ¿Por qué me acusan sin conocer los planes de Dios? Más o menos ese era el sentido. Pero el principio, otra vez, quiero hacer énfasis en el principio. En los ancianos está la ciencia y en la larga edad la inteligencia. Yo creo que conocen el dicho que dice, más sabe el diablo por viejo que por diablo. Bueno, en los ancianos. ¿Qué se le puede enseñar a un bisabuelo? Casi nada. Sin embargo, hablando de la vida cristiana, hablando de la madurez, el crecimiento espiritual, una de las lecciones más importantes que el discípulo aprende al llegar a este séptimo nivel, el nivel de la visión mundial, el nivel del bisabuelo, el nivel del amor, agape, como lo dice Pedro. Una de las lecciones más importantes es la lección de no confiar en la carne, sino en el poder de Dios. Yo puedo, y lo he hecho muchas veces, predicar en la carne, enseñar la palabra de Dios en la carne, hablarle a otro de Cristo en la carne, hacer discípulos en la carne, ministrar las cosas de Dios en la carne. Muchas cosas, ofrendar, asistir a la iglesia, muchas cosas que hacemos, las hacemos en la carne, como un deber, como una responsabilidad. Pero el discípulo que llega a este séptimo nivel aprende a no confiar en la carne. Miren lo que dice el verso 13. Les leo nuevamente el 12 e inmediatamente el 13. En los ancianos está la ciencia y en la larga edad la inteligencia. Con Dios está la sabiduría y el poder. Suyo es el consejo y la inteligencia. No vamos a confiar en las experiencias que tenemos. No vamos a confiar en el conocimiento que tenemos de la Biblia. No vamos a confiar en la carne. Vamos a confiar en el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo de Dios, porque con Él está la sabiduría y el poder. Y así un ejemplo breve. Salomón lo sabía todo. Llegó al séptimo nivel. Sin embargo, de repente, Salomón se fue cuesta abajo y llegó hasta lo último, hasta el sótano en su carnalidad. Se olvidó de Dios. Estamos considerando el patrón de Pedro para hacer discípulos. Les dije dos cosas. Número uno, es fácil. Número dos, es factible. Al hablar de que es factible, les propuse 4 razones y ya vimos las primeras 2. Número 1, su fundamento está en Dios y en su palabra, la Biblia. Número 2, su función es dinámica, o sea, implica un proceso de crecimiento y por eso les ilustré este principio con las 7 etapas de crecimiento. Pero nos falta considerar
las últimas 4 razones del por qué les he dicho que el patrón de Pedro es factible. Y comencemos hoy con la tercera razón. El patrón de Pedro es factible porque favorece y decreta 4 soluciones. 4 soluciones. Y si quieren seguir el bosquejo, pues simplemente vean la lección anterior. Ahora, vamos a identificar los problemas. Hay 4 problemas. Aquí les digo que el patrón de Pedro favorece y decreta 4 soluciones. No nos enfocamos tanto en los problemas, sino en las soluciones. Las soluciones. Pero vamos a identificar los problemas. Son 4. Déjenme leer y voy a leer rápidamente hasta llegar al punto. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 1 al 11. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Mucha atención. Aquí vienen los 4 problemas. Verso 8. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Vieron los problemas? Vamos a enumerarlos. Número 1, falta de fruto. El verso 8 señala este problema, la falta de fruto. Número 2, falta de visión. El verso 9 señala 2 problemas en el verso 9. Y el primero que se señala en el verso 9 es la falta de visión. Y número 3, la falta de memoria. Número 4, falta de victoria y fidelidad. Y este problema lo encontramos en los versos 10 y 11. Vamos a considerar brevemente estos 4 problemas, pero hoy solo veremos uno. El primero. Sin embargo, no olviden que son 4. Están ahí. Pueden marcarlos en su Biblia. Entonces, comencemos con el primero. La falta de fruto. La falta de fruto es uno de los problemas serios de la gran mayoría de las iglesias, incluyendo la nuestra. Incluyendo nuestra iglesia Berea de Saltillo. Falta de fruto. Ahora, el contexto de lo que estamos leyendo no está enfocado en la ganancia de almas, ni en el discipulado, sino en el conocimiento del Señor Jesucristo. Veamos nuevamente lo que nos dice el verso 8. Porque si estas cosas, ¿cuáles cosas? Las 7 que Pedro nos ha propuesto. Las 7 cosas que Pedro nos ha propuesto. Por eso tuvimos el cuidado de considerarlas una por una. Y nos tomó mucho tiempo, creo que 3 o 4 semanas, ni me acuerdo cuánto. Pero dice, si estas cosas
están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Sin fruto en cuanto al conocimiento. Si estas cosas están en vosotros y abundan, no solamente que estén, sino que abunden, entonces tendremos fruto. No os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Este debe ser el enfoque principal cuando hacemos discípulos. Que nuestros discípulos establezcan una relación personal e íntima con el Señor Jesús. Eso es lo más importante. Solo por vía de ilustración, no malinterpreten mis palabras. No me importa si ganan almas, no me importa si hacen discípulos. Lo importante es que conozcan al Señor Jesús. No me importa si vienen o no a la iglesia. No me importa si ofrendan o no ofrendan. Lo importante es que conozcan al Señor Jesucristo. Porque si conocen al Señor Jesucristo, el amor de Cristo nos constriñe para ganar almas. El amor de Cristo nos constriñe para hacer discípulos. El amor de Cristo nos constriñe para estar en su iglesia. El amor de Cristo nos constriñe para ofrendar, para darlo todo por Él. De manera que la prioridad, el enfoque principal es establecer a nuestros discípulos en una relación íntima con el Señor Jesús. La prioridad de la oración es el conocimiento del Señor Jesús. Esa era la prioridad en las oraciones de Pablo. Allí en Efesios capítulo 1, los versos 16 y 17 dicen de esta manera: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Ahora, ¿por qué oraba Pablo? ¿Cuál era la petición de Pablo por los efesios? ¿Qué pedía en sus oraciones? Verso 17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. El enfoque principal de la oración debe ser el conocimiento del Señor Jesucristo. Allá en el libro de Filipenses, siendo ya un anciano, Pablo dijo: mi prioridad es conocer a Jesús. Tener maestría, tener doctorado del conocimiento de Jesucristo. Sí, ya nos salvó, ya somos sus hijos, gloria a Dios. Pero ¿cuánto le conoces? ¿Cuánta relación tienes con Él? El conocimiento del Señor Jesucristo debe ser la meta y el propósito del discipulado. La meta y el propósito del discipulado. Conocer al Señor Jesús. Allí en Efesios capítulo 4, versículos 11 al 13, dice: y Él mismo, Jesús, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Hasta que todos lleguemos a conocerle, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Porque la meta de Dios para nuestra vida es conformarnos a la imagen de su Hijo. Pero ¿cómo vamos a conformarnos a la imagen de alguien que no conocemos? ¿Cómo lo vamos a imitar? ¿Cómo nuestra vida será conformada a su imagen? La meta y el propósito del discipulado es conocer al Señor Jesús. La meta es seguir creciendo
continuar creciendo en el conocimiento del Señor. Esa es la meta para cada uno de nosotros, como se ve en Colosenses capítulo 1, los versos 9 y 10. Dicen de esta manera: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Cuánto tiempo tienes de ser creyente en Jesucristo? ¿1 año? ¿5 años? ¿10 años? ¿Cuánto le conoces? ¿Cuánto has crecido en el conocimiento de Él? Yo sé que conoces mucho de tu iglesia, que conoces mucho de tu religión. Probablemente conoces mucho de la Biblia. Tienes muchos datos, mucha información. Pero ¿cómo es tu relación con Él? Agape es el nivel más alto. Fileo era el nivel de Pedro. ¿Me amas, Pedro? Agape, Señor, fileo. Te estimo bastante, te aprecio bastante. ¿Quieres que gane almas? Voy a ganar almas. ¿Quieres que disipule? Voy y disipulo. ¿Quieres que ofrende? Aquí está mi ofrenda. Como un deber, como una responsabilidad. Pero Dios espera, el Señor espera que eso sea algo natural en nuestra vida, que sea un estilo de vida. Estar en su iglesia, ofrendar, ganar almas, hacer discípulos, ir más allá. El enfoque de Pedro es el mismo de lo que ya leímos con Pablo en Colosenses y en los otros pasajes. Miren cómo lo dijo Pedro aquí en la segunda carta, en el capítulo que estamos considerando. Ahora los versículos 2 y 3. En su plan para ser discípulos, el enfoque de Pedro es el mismo: que tengamos una relación íntima con el Señor Jesús. Versículo 2. Gracia y paz os sean multiplicadas. No nos vamos a meter mucho, pero el orden es muy importante. Primero recibimos la gracia. Con esta gracia establecemos una relación viva con el Dios vivo. La gracia es la que nos da la salvación. Es la que nos mete en esa relación con Dios. Nos mete en la familia de Dios. E inmediatamente recibimos la paz de Dios. La paz de Dios, la paz para con Dios. Y todo esto nos conduce al proceso de crecimiento, porque no es algo que ocurre de la noche a la mañana. Es un proceso de toda la vida, como en un matrimonio. Cada día tú debes conocer más y mejor a tu cónyuge. Sigamos leyendo. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó, por su gloria y excelencia. El conocimiento de Dios, el conocimiento de aquel que nos llamó, por su gloria y excelencia. Todas las cosas que Dios nos ha dado, nos las ha dado gracias al conocimiento de Dios, al conocimiento de aquel que nos amó. En el capítulo 2, esta misma carta, capítulo 2, versos 19 y 20, podemos ver que la relación íntima con el Señor es lo que nos da la victoria sobre el pecado, sobre la mundanalidad. Miren cómo dice, verso 19, les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas,
son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. Pero ¿cómo es que escapamos de las contaminaciones del mundo? Por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, estamos hablando de 4 problemas o 4 soluciones. Queremos enfocar las soluciones. El primer problema que hemos visto es la falta de fruto. Es un problema común a la gran mayoría de las iglesias. Y la falta de fruto en el contexto es el conocimiento de Jesucristo. Pocos le conocen como Él espera que le conozcamos. ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es la solución para el problema de la falta de fruto? Estas cosas. ¿Cuáles cosas? Las 7 cosas que hemos aprendido del plan de Pedro para ser discípulos. Otra vez, leamos 2 de Pedro 1:8. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. O sea, tenemos problemas, 4 problemas, pero tenemos soluciones. Hoy hemos considerado solamente un problema y una solución. ¿Cuál es el problema? La falta de fruto. ¿Cuál es la solución? Estas cosas. Estas 7 cosas. De manera que el enfoque, el asunto principal de todo esto es cuánto del Señor Jesús hay en nuestra vida. ¿Cómo es tu relación actual con el Señor Jesucristo? Tal vez te llevas bien con tu iglesia y con tu pastor y con medio mundo, pero ¿cómo es tu relación con el Señor? ¿Cuánto fruto de su conocimiento hay en tu vida? Esto es lo más importante de todo lo que hemos dicho. En la última diapositiva, pues les dejo la imagen de nuestros misioneros, solo para pedirles que no dejen de orar por ellos. Pero medita en lo que la Escritura nos dice en este capítulo 1 de la 2 de Pedro. ¿Cómo es tu relación con Él hoy? Dios te bendiga.